Vamos a leer todos a una sola voz. San Mateo capítulo 20 dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Todos a una voz. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegue la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Puede estar cómodo, no sin antes darle una sonrisa al que está a su lado. Bueno, unos dieron un gloria a Dios. Dígale: lo veo mañana en la dominical. Amén. ¿Se han sentido la presencia de Dios? Bueno, Dios está en este lugar. Yo creo que en estos minutos que vamos a reflexionar en este pasaje de la Biblia, esté muy conectado, hermano, présteme toda su atención y apóyeme, porque así de pronto usted ve algo muy sencillo, una predicación sencilla, una iglesia atenta, pero hay muchas batallas que se pueden librar en una silla. Y que Dios sea, en el nombre de Jesús, reprendiendo todo lo que aquí esté que no sirva y que tenga que irse. Jóvenes mensajeros del gran Rey, por la misericordia de Dios, hermano, este año he tenido la oportunidad de trabajar en un municipio que se llama Quipile, Cundinamarca. Queda saliendo por Facatativá, por Corraleja, Sanolaima, a unas 2 horas y media de aquí de Bogotá. Curiosamente me demoré más hoy en llegar a Suba que llegar a Quipile. Así que estamos como a la misma distancia. Es un municipio muy bonito, muy especial. Allí pues no hay obra. Fui enviado pues con el propósito de que se pueda establecer la obra en este lugar. En este lugar cuando llegué había una bautizada. No había salón de predicación. Quipile se caracteriza porque ha sido un pueblo un poco complicado para el evangelio. Que yo tenga conocimiento, han pasado 4 pastores por este municipio. Y cuando pues algunas personas se dieron cuenta que iba para allí, recuerdo que en cierta ocasión fue una hermana de otra congregación al apartamento y le tocó el tema a mi mamá, le dijo: ¿y si su hermana Estela, que a Quipile mandaron, es que un obrero? Yo no sé para qué mandan gente allá si ese pueblo es duro. Pues no sabía que ella era mi mamá, pero me encanta ese ánimo. Cuando yo llegué, mi hermano, yo supe que antes había un lugar de predicación. Entonces a mí me llenó la curiosidad de saber qué había pasado en ese lugar. Y yo me puse a preguntar en el pueblo sin decir a qué iba, sino a conocer la gente. Les dije: aquí hubo un salón de la Pentecostal, ¿no es cierto? Ah, sí, ¿qué pasó? No, nunca nadie entró.
Yo recuerdo que iba con un muchacho que me acompañaba, lo conocí y me acompañaba por las veredas y por el pueblo a presentarme gente. Y fuimos a otro lugar, yo le dije, aquí hubo una iglesia, la Pentecostal, sí, ¿qué pasó? No, allá nadie entraba, el pastor hacía los cultos solo. Y a mí como que me vuela un poquito la imaginación. Entonces yo me imaginaba al pastor ahí en ese salón haciendo los cultos solo. Y como que me ponía un poquito más trágico y después me imaginaba a mí haciendo los cultos solo. Recuerdo que yo quedé un poco callado, un poco pensativo, y el muchacho que iba conmigo lo notó. Yo lo iba llevando en la moto hacia la vereda donde él vive. Y recuerdo que él rompió el silencio y me dijo, de todas maneras no se desanime, pastor. Y empezó a decirme unas palabras, pero hermano, yo como que escuchaba un versículo tan especial que dice, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes. Hermano, y si antes no entraba gente a culto, no era porque el pastor que estaba antes fuera malo. Es que hay lugares muy difíciles para el evangelio. Hermano, ahí en Quipile hace unos meses, bueno, desde mayo, el 20 de mayo hice mi primer dominical allí. Y hace unos meses atrás, el salón me resultó lleno de sangre. Las sillas, el televisor, los bafles, las puertas, las ventanas, todo. Yo recibí amenazas directas del brujo del pueblo. Yo no le digo esto para que se asusten ni para que diga, ay, pobrecito, y tan flaquito que está. Yo le digo esto para que usted trate de visualizar cómo es el trabajo en lugares fuera de la ciudad. Porque ciertamente aquí abrimos nuestros templos y la gente llega sola a escuchar palabra de Dios. Allí, hermano, algunas personas desean y lo reciben a usted en su casa, en la finca, pero no tienen la osadía de entrar a una iglesia en el pueblo porque se echan los amigos, la familia y todo el mundo encima. Pero gracias a Dios, Dios ha hecho cosas maravillosas. Yo soy soltero. Al menos si usted estuviera casado, usted ya sabe que al menos uno le va a culto. Pero pues gracias a Dios, porque Dios no me ha permitido estar en una dominical solo. Me he visto a punto. Recuerdo en un momento, hermano, que yo iba a empezar ya el culto y no había nadie. Yo dije, ¿aquí qué hago? Y en un momentico, hermano, llegaron 15 personas de la nada que yo no conocía. Porque esto no lo mueve ni el de ahorita, ni el de antes, ni el que vendrá. Esto lo mueve el creador de los cielos y de la tierra. Si usted se pone a analizar la gran comisión, es muy simple. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Nuestra labor es ir y predicar. Usted no puede obligar a alguien a creer. Usted no puede obligar a alguien a que vaya a la iglesia, ni lo puede obligar a que se bautice. Su misión y mi misión es predicar. El deber de los demás, de los que escuchan, es creer. Y si usted le predica y cree, hermano, eso es matemático, eso es 2 más 2, 4, será salvo. Así que bien dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sin embargo, hermano, en esta historia que leímos en la Biblia, sale el dueño de una finca a contratar obreros para su finca. Dice la Biblia que salió a la hora primera, es decir, a las 6 de la mañana. Necesito obreros para mi finca. ¿Quién quiere trabajar? No, nosotros vamos, está bien. Después salió a la hora tercera, 9 de la mañana, contrató otros más. Salió a la hora a la hora sexta, a mediodía. ¿Ustedes qué hacen ahí? ¿Por qué están desocupados? Es que nadie nos contrata. Vamos pues para mi viña, para mi finca, y yo les voy a dar trabajo y les pagaré lo que sea justo. Salió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, y salió a la hora 1:10, es decir, a las 5 de la tarde, 1 hora antes de que se acabara el día laboral, y les contrató también. Cuando fue a pagar, los llamó a todos y le dijo a su mayordomo, páguele primero a los que llegaron tarde a trabajar, los que llegaron a las 5 de la tarde, y de ahí para atrás, ¿cuánto está el salario mínimo?
¿Cuánto vale un día de salario mínimo? ¿Como 35, 40? 26,000. 23. Entonces vino el de las 5 de la tarde, tome sus, bueno, pongámosle 30, que este era más botado. Le pagó 30,000 pesos al que trabajó solo una hora. Yo me imagino la cara de emoción de los otros. Si a este que trabajó una hora le pagó 30,000 pesos, a nosotros que trabajamos 12 horas, imagínense cuánto nos va a pagar, 360,000 pesos. Y así los fue llamando uno a uno y a todos les pagó 30,000 pesos. Aquellos hombres se pusieron furiosos y el jefe les dijo: yo no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con lo mío. Si yo combine con usted que le iba a pagar 30,000 pesos en el día, ¿por qué tengo que darle a usted más o darle menos? A todos les dije lo mismo, a todos les pago lo mismo. O tienes envidia porque yo soy bueno. Usted ve esta historia muy sencilla, pero qué gran verdad que dice y qué gran verdad que nos trae a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros en este siglo XXI estamos asentados sobre unas bases de una iglesia muy fuerte y muy grande, déjeme decirle que no siempre fue así. Si usted se pone a estudiar un poco de historia de la iglesia, se va a dar cuenta que las cosas han cambiado mucho. Cuando Jesús apareció en un tiempo y en una posición geográfica muy conflictiva, en los cuales el imperio romano había metido y sometido al pueblo de Israel a sus leyes, a sus dioses, y también los judíos tenían sus creencias, pero se habían vuelto tan terribles, tan fariseos. Y que se levante un hombre a dar un mensaje de amor. A esta mujer la tomaron en el acto mismo del adulterio. Tenemos que apedrearla. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Un hombre llegó y le dijo: Señor, sáname. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Todo lo que hacía Jesús era polémico. Por eso intentaron muchas veces prenderle, muchas veces hacerle cosas malas hasta que lo crucificaron. El milagro, hermano, de la crucifixión, hermano, es algo tan maravilloso. Porque si Cristo no hubiese muerto y resucitado, dice la Biblia que seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, de lástima. Porque ¿quién va a seguir a un Dios muerto? ¿Quién va a seguir a un líder que no pudo salir de su tumba? Pero solo hay uno que tiene la potestad de poner su vida y volverla a tomar. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con todos los demás. Jesús murió, resucitó y comisionó. Salió el jefe a contratar obreros para su viña. Y contrató, usted conoce muy bien, hay unos 12 apóstoles, hay otros 70 y hay otros grupos más grandes. No todos los obreros son buenos, ¿verdad? Jesús tenía una iglesia pequeña, una iglesia de 12, empezando. De esos 12, uno lo vendió, lo traicionó. 12 creían más que los demás, que les decían los hijos del trueno. Otro Pedro, yo me lo imagino así como todo barrigoncito, vasto, atarbán para hablar. Pero Jesús es experto en coger lo que no es y ponerlo para que sea. Pero un jefe de familia, su jefe nunca lo va a poner a usted a trabajar sin darle las herramientas para hacerlo. Y por eso era necesario que estos hombres se invistieran del poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos. Es difícil ser testigo sin ser lleno del poder de lo alto.
¿Sabe por qué? Porque cuando usted se convierte en un mensajero del gran rey, un mensajero no da su opinión personal, un mensajero no dice lo que se le ocurre, un mensajero dice textualmente las palabras que se le mandaron a decir. Pero ¿qué palabras voy a decir? Mi hermano, si usted depende de Dios, así no tenga el título, así no tenga la pinta, así no tenga el apellido, ni venga de una familia de abolengo, así no sepa hablar como Moisés, así sea el muchacho rechazado de la familia como David, Dios va a hacer que de su boca salga un manantial que sacie la sed de las multitudes que están buscando a Dios desesperadamente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de Dios. Pedro, un pescador lleno del Espíritu Santo, se levantó y dio su primer sermón y se convirtieron ¿cuántas personas? ¿Cuántas? 3,000. En su segundo discurso se convirtieron 5,000. Los apóstoles empezaron a hacer milagros, prodigios, señales. Y usted se sabe esa historia de la Biblia y le parece maravilloso. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, tan bonitos esos tiempos. Es que ahora ya no se ven milagros. Pero en ese entonces sí, vea, por todo lado pasaba Pedro y bajo la sombra se sanaban los enfermos. Yo no sé si usted lo sabía, pero todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron de maneras terribles. Pablo fue decapitado, Tomás fue traspasado por una lanza, Pedro fue crucificado al revés, Bartolomé fue desollado, unos fueron aserrados. ¿Usted sabe qué es eso? Le ponen una pierna aquí y la otra aquí, y en medio de sus dos piernas ponen una sierra, un tipo a un lado y el otro al otro, y empiezan a cortar. El único que murió en condiciones naturales fue Juan, pero antes de morir, dice la Biblia, y dice la historia, que él tuvo que pasar por una prueba muy dura. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Cuánto les gustaría pasar por eso? Amén. Hay un versículo en Eclesiastés que dice, no digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque no hay sabiduría en estas palabras. Los obreros de la hora primera sí que les tocó duro. Por supuesto que vieron cosas maravillosas, por supuesto que fueron usados por Dios, pero tuvieron que pagar un precio también muy alto. Pero como esta es una generación de relevos, como ya no tenemos ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, porque ellos ya murieron y tal vez resucitarán, por supuesto que sí, cuando Dios los llame a todos a su santa presencia. Pero el padre de familia, el jefe, salió otra vez a contratar obreros para su viña. Siguieron algunos personajes que tal vez no están en la Biblia, pero usted los puede encontrar en la historia. Personajes que no se dejaron intimidar ante los emperadores que siguieron y cazaban los cristianos. Usted sabe cómo utilizaban el Coliseo romano. Hermano, tiraban los cristianos y les lanzaban leones para que se los comieran. La gente contenta viendo el espectáculo. Hay dos personajes en la historia. Uno se llama Policarpo de Esmirna y otro Justino Mártir. Dicen que Policarpo de Esmirna fue enseñado a los pies del mismo apóstol Juan. Y hay una historia que a mí me parece muy bonita. Policarpo llegó a convertirse en uno de los líderes de la iglesia naciente, y como era uno de sus líderes y de sus ancianos, el imperio quiso perseguirlo y matarlo. Dieron orden para que a Policarpo lo quemaran en la hoguera. Cuenta la historia que los soldados romanos llegaron a apresarlo y el anciano, que sabía ya para qué lo buscaban, dijo, no se preocupen, yo voy por mis propios medios. A Policarpo no lo tuvieron que atar, no lo tuvieron que encadenar, no le tuvieron que poner esposas, él fue por sus propios medios. Llegando el día y al lugar de su ejecución, lo iban a amarrar a un palo, el cual estaba rodeado de leña rociada con aceite para prenderle fuego.
Pero él dijo, no, no me amarren, yo me sentaré por mi propia cuenta. El anciano cuenta la historia que llegó hasta este lugar, hasta este cepo, y se sentó. Cuando alguno de los soldados le prendió fuego a la leña y al aceite para que hirviera, cuenta la historia que Policarpo, alzando su mirada al cielo y sus manos, empezó a elevar canciones y oraciones a Dios, muriendo quemado por amor a Cristo. Fue tanto el impacto que Policarpo causó que los mismos soldados romanos decían, pero ¿qué es lo que pasa con esta gente? ¿Cuál es el Jesús que ellos predican y que en ellos creen? Que son capaces de morir contentos en una hoguera a causa de ese evangelio. Y muchos soldados romanos se convirtieron y creyeron al evangelio por el testimonio de un anciano que decidió morir por amor a Cristo. ¿Sabía esa historia? Pero Policarpo y Justino y toda esta cantidad de primeros cristianos también murieron y desaparecieron. Salió el padre de familia ya después a la hora sexta a contratar obreros para su viña. Usted no se ha preguntado, mi hermano, ¿por qué ahorita nosotros enviamos misioneros a Europa? ¿Por qué se envían misioneros y se envía gente a predicar a Norteamérica? ¿Qué pasó con el evangelio en estos continentes que ahora desde Colombia se envían hacia allá? Sabiendo que el epicentro de este evangelio fue en Medio Oriente, allá en Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Hermano, a través de esta iglesia han ocurrido cantidad de cosas. Después de que la iglesia empezó a tomar fuerza, los emperadores romanos vieron que no podían con ella y que si mataban a un cristiano aparecían 100 y los acusaban de tantas cosas. Yo no sé si usted lo sabía, los acusaban de 4 cosas. Decían, en primer lugar, estos cristianos son ateos, porque no adoraban los dioses a los cuales adoraban el imperio romano. Les decían, estos cristianos son caníbales, porque ellos practican un ritual en los cuales comen la sangre y el cuerpo de Cristo. Decían, estos cristianos son un grupo al margen de la ley, son celotes, porque se reúnen en catatumbas. Y decían, estos cristianos cometen incestos y acuestan los unos con los otros porque se llaman entre ellos hermanos y hermanas. Y seguían acusándolos y matándolos y vituperándolos. A un emperador se le dio por volver la religión del imperio el cristianismo y empezó la perversión. 325 en el concilio de Nicea, y allí es lo que se formó, como usted conoce, la religión del imperio romano, que hoy en día todavía está en su sede allá en Italia, en el Vaticano. La Iglesia Católica, si usted lo sabía, esto es historia, usted lo puede consultar por cualquier medio, nació en el 325 en el concilio de Nicea con Constantino. Antes de eso no existía Iglesia Católica. El término católico significa universal. Iglesia Católica significa iglesia universal, y de ahí salió. Y yo no sé si usted lo sabía, pero cuando la Iglesia Católica nació, no se hablaba de purgatorio, no se hablaba de bautismo de niños, no se hablaba de pagar indulgencias ni ninguna de estas cosas. Eso surgió hasta el 1200, 1300 después de Cristo. Porque lastimosamente, y no hablo solamente de la Iglesia Católica, hablo de cualquier lugar que ahorita hoy en día usted puede encontrar. Lastimosamente, mucha gente ha pervertido el evangelio a tal punto de convertirlo en un negocio. ¿Sabe desde cuándo viene eso? A Jesús le tocó ponerse furioso porque el templo lo estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. Suena duro, ¿verdad? Pero hoy en día mucha gente pone un local, una iglesia solamente con fines lucrativos. Que Dios nos libre y nos salve de cualquier perversión de estas.
Porque aquí no se sana gente pidiéndole a usted que pague una penitencia o que venga y traiga una ofrenda de 1 millón de pesos para que el milagro le suceda. Aquí la gente no tiene que pagar por bautizarse. Aquí la gente no tiene que pagar para que se le haga una oración. Porque si Dios ha dado esta salvación gratuita a todos los que creen, ¿quiénes somos nosotros para cobrar las maravillosas, insondables riquezas de Dios? Y si acá hay visita, yo les invito a que usted ni siquiera me crea a mí, a que usted no le crea al cura, a que usted no le crea al pastor de multitudes, a que usted no le crea a ningún líder religioso. Crea la palabra de Dios, que esta es la que guía. Y así vino pasando la historia. ¿Qué pasó con Europa? Un hombre que se conoce como el unicitario de los primeros días, Sabelio. Sabelio era unicitario, creía en la manifestación de Dios en su Hijo Jesucristo y en la manifestación en el Espíritu Santo, siendo un solo Dios verdadero. Pero a Sabelio lo tildaron de hereje. A Sabelio lo mataron, a Sabelio le quemaron todos sus estudios, todos sus escritos. Porque lo que menos quiere el enemigo es que la verdad del evangelio sea totalmente clara. No los pudo matar, entonces formó una religión. Pero habían líderes, entonces trataba de callar a estos líderes. Y yo no sé si usted lo sabía, pero lo que fue España, Francia, Alemania, Lusitania, que es la actual Portugal, toda estaba llena de sabelianistas, es decir, de unicitarios. Eran millones y millones de cristianos que creen como usted y como yo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ya no están, hermano? Porque han vendido la verdad por la mentira. Porque cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, hermano, se le tuerce el trabajo que está haciendo. Europa, lastimosamente, ha decidido entregar su corazón al dinero. Investigue cómo es la obra misionera en Francia, en España. La gente está tan cerrada en sus bienes materiales que no quieren saber de Dios. La gente ha tratado de llenar el vacío de su corazón con cosas materiales, sabiendo que siempre se sentirán igual de infelices y solos. Porque solo cuando la presencia de Dios, cuando la palabra bendita toma control de la vida del ser humano, es que se puede sentir libre y completo. Pero el obrero siguió, el jefe de familia siguió contratando obreros para su viña. Y empezaron grandes avivamientos en el mundo. Hermano, el primer misionero que hubo en India en la historia del cristianismo, relata la historia que llegó a la India y nadie se convertía. Pasaba el tiempo y ninguno llegaba a los pies de Cristo. Tal fue la preocupación del misionero que él decidió meterse en oración y decirle a Dios: Dios mío, yo quiero que me regales un alma por cada día del año. Y empezó a orar de manera tan ferviente que cuenta la historia que él se encerraba en su cuarto, perdió peso, casi muere, gemía como si tuviera esos dolores reales de parto. Porque se metió en un espíritu de oración tan ferviente y tan fuerte que no estaba resignado a recibir un no por respuesta. Al finalizar ese año, 400 personas de la India fueron bautizadas. Mientras eso estaba pasando en la India, en Gales hubo otro avivamiento, que en un periodo de 3-4 meses se bautizaron más de 100,000 personas. Y mientras ocurría ese avivamiento en Gales, por allá ocurrió en Estados Unidos, en la calle de Azusa, que mucha gente, hermano, usted me puede decir: es que Azusa no era unicitario. No era unicitario, habían trinitarios, habían bautistas, habían presbiterianos, habían de todo. Cantidad de gente buscando desesperadamente la presencia de Dios. Ciertamente no venimos de Azusa, pero ciertamente Azusa fue un epicentro del cristianismo, el cual ha traído y permeado generaciones después de eso. Si usted se da cuenta, mi hermano, Dios nunca se ha olvidado de esta humanidad. Dios nunca ha permitido que este mundo se quede sin evangelio.
Hermano, allá en Quipile, en la vereda que yo me meta, en la finca que yo me meta, hay alguien. O yo fui alguna vez a la iglesia, o yo escuché, o yo tengo un familiar. La gente piensa, no, es que faltan muchos lugares para que llegue el evangelio. Hermano, en todo el mundo ha sido predicado este evangelio bendito. Usted estaba esperando que este evangelio sea predicado a todo el mundo para arreglar su vida con Dios. Pues le cuento que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no es la única iglesia que predica la verdad del evangelio. Hay otras organizaciones mucho más grandes que esta. La Iglesia Apostólica de Etiopía, la UPC, que están en todos los países del mundo. Pero ¿sabe qué es lo curioso de todo esto, mi hermano? El año pasado creo que estábamos celebrando, ¿sí era el año pasado? Sí, los 80 años de esta iglesia. Hace 80 años llegó un misionero a este país, Axel Werner Larsen, un hermano que tal vez no tenía la pinta. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué enviaron al hermano Larsen de misionero a Colombia? No lo enviaron porque él fuera muy bueno. ¿Sabe por qué lo enviaron? Porque la esposa de él era la que predicaba, la que cantaba, la que evangelizaba, la que tocaba el piano. Y este hombre, según lo relatan los libros, era de una predicación sencilla. En pocas palabras, no era un predicador muy bueno. Pero como Dios es un Dios que hace cosas tan raras, tiempo después que llegó Larsen a Colombia, muere su esposa. No me imagino la sorpresa de los que lo enviaron. Se murió ella, ¿qué hacemos? Devolvamos a este hermano pobrecito allá solo. Pero recuerdo que la historia dice que Larsen mencionó estas palabras y dijo: un soldado ha caído, manden refuerzos. Antes acá en Colombia, mi hermano, eso no ocurrió en otro país. Acá en Colombia muchos hermanos fueron muertos a causa de este evangelio. Que iban a veredas a predicar, los fusilaban, los perseguían, los mataban. Porque acá en Colombia, usted sabe cómo ha sido este país. Todos nosotros venimos de una tradición. Pero en 80 años, hermano, que ha estado este evangelio bendito en este país. Hermano, hoy en día de la Pentecostal somos más de 4.400, 4.500 pastores. Yo creo que de feligreses va más de 1 millón de gente. Y aunque usted diga somos muchos y se ha logrado harto, hermano, déjeme decirle que todavía hay terreno que falta rescatar. Y si Dios me ha enviado en esta noche a esta iglesia, es con ese propósito. Usted quiere ser un mensajero del gran rey. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? El jefe todavía está llamando obreros para su viña. Y sigue caminando por este siglo diciéndole a los que ve: ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Por qué están desocupados? Es que nadie nos contrata. Es que nadie nos ha llamado. Es que yo no puedo servir a Dios si no tengo un cargo en el altar. Es que yo no puedo evangelizar si no me envían a otro lugar. Es que si yo no tengo la licencia, yo no puedo predicar este evangelio. El obrero, el jefe de familia dice: vamos a mi viña que ahí hay trabajo. ¿Cuántos aquí tenemos familia inconversa? Todos. ¿A cuántos de nuestras familiares inconversos hemos traído hasta aquí? ¿Cuántos de los que se bautizaron cuando usted se bautizó ya no están? ¿Cuántos tienen hijos apartados? ¿O cuántos han estado apartados y hasta ahora están volviendo? ¿O cuántos han querido apartarse de este camino porque sienten que ya no pueden hacerlo más? Yo creo que todos hemos pasado por esas crisis y todos en algún momento nos hemos cuestionado. En algún momento, cuando yo vi las cosas complicadas en Quipile, yo llegué a cuestionarme. Yo dije: Señor, ¿será que yo sí nací para esto o no? Porque aunque ahorita ni usted ni yo, Dios nos va a tener para mártires seguramente, todavía el Señor nos tiene por evangelistas, por pastores, por maestros, por obreros de su viña. Y para terminar, quiero contarle una lección que Dios me dio y algo que me marcó la vida. Y es que yo entendí que si
usted y yo no tomamos la osadía de ser mensajeros del gran rey, Él se encarga de mandar los mensajes. Si yo le dijera a usted que Dios puede hablar a través de Facebook, ¿usted qué me diría? ¿Qué cree usted? Yo tengo un amigo que cuando estaba acá en Colombia era de nuestra iglesia y viajó a otro país. Cuando llegó a ese país, hermano, se pegó una desordenada tan terrible, se apartó. Se la pasaba en discotecas, se la pasaba en las vanidades de la vida. Nosotros hablábamos por Facebook y yo le decía, bueno, no voy a decir su nombre, voy a decirle Pepito. Bueno, Pepito suena muy chistoso, vamos a decirle Pedro. Yo le decía, Pedro, usted tiene que volver a la iglesia, busque de Dios. Él me decía, sí, sino que es duro las ataduras, los problemas, las luchas. Y cuando nos poníamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia y del final de los tiempos, él se asustaba y me decía, uy, no me hable de eso, hablemos de otra cosa. Porque siempre alguien cuando no está muy bien con Dios y le tocan el tema del arrebatamiento de la iglesia, como que le da susto, porque nadie quiere quedarse en esta tierra. Resulta que, casi la embarro, casi digo el nombre. Resulta que así fue con Pedro varios meses. Yo creo que como 1 año y medio hablando de eso. Yo dejé de hablar con él como 3, 4 meses y después del tiempo otra vez me saludó por Facebook y empezamos a hablar. Y yo le decía, Pedro, usted tiene que volver a la iglesia. Vea que los tiempos no están para esto, para lo otro. Ya es hora de que usted se ponga cuentas con el Señor. Recuerdo que en una de esas conversaciones él me dice así, perdónenme la palabra, pero él me dice así en confianza, me decía, uy, parce, ahorita hablamos que me voy a poner a orar. Yo le dije, bueno, y me dijo, y ayúdeme a orar usted allá en Colombia, ayúdame a orar. Yo le dije, listo, vamos a orar. A la media hora me escribió Pedro y me dijo, parce, no me arrepentí, pero lloré mucho. Y yo dije, bueno, algo es algo, ya está llorando. Pero empezaron a pasar unas cosas tan raras. Esa misma semana Pedro me escribió asustado y me dijo, Jesús, me están llegando mensajes a mi celular de su Facebook, pero yo sé que no es usted. Y yo le dije, ¿qué mensajes? Me dijo, mensajes como dobléguese, como ni siquiera hasta mañana. Y yo le dije, ¿por qué piensa que no soy yo? Y me dijo, porque me sale la notificación en la pantalla y cuando voy a abrir en Messenger el mensaje ya no me sale nada. Yo quedé un poco pensativo y la verdad como que no le creí mucho. Yo le dije, pues lo que uno trata de decir, bueno, pues busque de Dios, pues vamos a estar orando. Y cada rato en esa semana Pedro me mandaba cada rato mensajes. Me acabó de llegar otro mensaje suyo, me llegó otro mensaje suyo. ¿Yo qué hago? ¿Qué será lo que está pasando? Me decía, ¿será que me voy a morir? Al sábado siguiente él me escribió y me dijo, Jesús, hoy me gané un problema terrible con mi novia, porque hoy era o ir a la iglesia o ir a la discoteca con mi novia, pero yo me fui para culto porque necesito saber qué es lo que está pasando. Recordando las palabras de un campamento en el cual yo estuve con esta iglesia, de un hermano que no me acuerdo cómo se llama, Luis Vázquez. Yo le repetí las palabras que se las escuché a este hermano y le dije, Pedro, tenga cuidado porque esos mensajes no le van a llegar toda la vida, porque Dios actúa en 3 pasos. Dios primero llega y se presenta a tu vida. En segundo lugar, te enamora con palabras bonitas y en tercer lugar, desaparece. Vino y se presentó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enamoró con palabras que decían, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y luego murió y ascendió a los cielos. Siempre en el tercer paso desaparece para que tú y yo lo busquemos.
Y yo le dije: Pedro, esos mensajes no le van a llegar toda la vida. No pretenda que día tras día le van a llegar esos mensajes. Fue a culto el sábado y me escribió: me acabó de llegar otro mensaje suyo. Y yo le dije: ¿qué dice? Y me dice: dobléguese. A los días ya me mandó, fue un audio sorprendido y me dijo: Jesús, vea para que me crea, para que vea que no es mentira. Ahí tiene la prueba, le pude tomar el pantallazo. Me lo mandó y decía: Jesús Schneider Castro, : dobléguese. Cuando él me mandó eso, sí me puso a pensar un poco, porque yo dije, ahí sí, como quien dice, de parte de Dios o de parte del diablo. Yo dije: de parte del diablo no es. Pero yo cuando empecé a ver esto me cautivé, mi hermano, porque ¿sabe cuál fue el mensaje que yo estaba recibiendo? Yo estaba viendo a un Dios tan amoroso y tan obsesionado con la salvación del hombre, que es capaz de meterse hasta una red social para que el hombre no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En cierto momento a Pedro le dejaron de llegar esos mensajes, pero ya estaba inquieto. Se fue para un campamento nacional en este país, un campamento nacional en ese lugar, son 300 personas. Y me escribió y me dijo: yo me voy a un campamento, yo ya terminé con mi novia, yo ya le dije que ya no quiero estar con ella. Me gané un problema hasta con los mismos hermanos de la iglesia por terminarle, porque aunque ella era apartada, tenía familia en la iglesia. Y todos piensan que yo la dejé por estar con otra persona, pero no, Jesús, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Estando en ese campamento, recuerdo que un sábado a las 11:30 de la noche, yo estaba acostado en mi cama en el celular y me llamó llorando. Y yo le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: en este momento todos están en bendición, adelante, hablando en lenguas, pero yo estoy llorando porque no siento nada. Yo estoy como una piedra. Yo siento que no puedo reconciliarme con el Señor. Y me dijo: Jesús, ore por mí. Yo le dije: bueno, vamos a estar orando. Me dijo: no, yo quiero que ore por mí ya. Y yo le dije: bueno, arrodíllese allá y yo me arrodillo acá. A la media hora, un poco antes de medianoche, y me llamó Pedro otra vez contento y me dijo: Jesús, me reconcilié con el Señor. Yo le dije: ¿qué pasó? Cuando yo me arrodillé a orar, un pastor que estaba en el altar se fue hasta la última silla donde yo estaba y me impuso las manos. Yo empecé a sentir algo especial, pero me daba miedo hablar en lenguas porque pensaba que yo me las iba a inventar. Después bajó otro pastor y me impuso las manos, hasta que el pastor que tenía el micrófono se fue también donde yo estaba, y entre los tres empezaron a orar por mí. Inmediatamente el hermano empezó a decir: hoy la oveja perdida vuelve al redil, hoy el corazón destruido se restaura. Y empecé a hablar en nuevas lenguas. Y esta persona que tal vez despreciada por el mundo, rechazada incluso hasta por los de la misma iglesia, Dios que no se vara si no tiene quien le trabaje, Dios mismo le llevó el mensaje. Como le decía ahorita, yo quiero que se pongan en pie. Usted y yo no estamos seguramente para ser mártires. No se preocupe que a usted en estos tiempos ya no lo van a matar por ser cristiano ni por llevar el evangelio. Hermano, pero yo no sé cuántos podremos resistir la mirada de Jesús cuando lleguemos a encontrarnos cara a cara con Él. Y en ese tribunal de Cristo cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos va a pedir tal vez un informe por alguna persona? ¿O qué pasó con tu familia si les hablaste? ¿Qué pasó con tus amigos si les dijiste que yo los amo? ¿Qué pasó si salías a evangelizar? ¿Qué pasó si hiciste lo que te mandé? ¿Qué pasó con el don que yo te di? ¿Qué pasó con el don de discernimiento de espíritu si lo usaste para algo? Aunque Dios lo sabe todo, Dios siempre pregunta. Adán y Eva se escondieron porque sintieron vergüenza. Y Dios, aunque sabía dónde estaban, Dios empezó a preguntar: Adán, ¿dónde estás?
Y yo estas palabras no se las estoy diciendo para que se sienta mal. Yo estas palabras se las estoy diciendo porque Dios te está diciendo en esta noche que si no te habías puesto los pies para llevar el evangelio, los zapatos para llevar el evangelio, que si no te habías puesto el escudo de la fe, que si no tienes puesto el yelmo de la salvación, que si no estás dispuesto a ponerte en lo más recio de la batalla, hoy es el día para que tú decidas estar dispuesto a que Dios te use de una manera sobrenatural. Qué triste que una red social tenga que hablar en vez de nosotros. Qué triste que el mensaje del evangelio lo prediquen otros que no tienen la revelación del nombre de Jesús. Pero acá hay un pueblo que yo sé que está dispuesto. Hermano, usted siente que no ha hecho tal vez todo lo que debería o que tal vez ha podido hacer. Usted siente que es mejor empezar y hacer un borrón y cuenta nueva. Yo creo que levante la mano quien quiere comprometerse, no conmigo porque yo tal vez no vuelva y tal vez no lo vuelva a ver a usted. Si usted levanta la mano, usted se compromete con el Señor. Usted quiere comprometerse con Dios a que hoy que salga de este recinto, su último pensamiento en la noche va a ser Él. Y su primer pensamiento en la mañana va a ser Él. Que las palabras que salgan de su boca sean para glorificar el nombre de Dios o para hablar de salvación y esperanza a alguien que lo necesita. Usted se compromete a poner en primer lugar a Dios, a poner en su prioridad que esta gente que día a día muere sin evangelio y sin Dios, lleguen con una palabra viva y eficaz y que usted los pueda ver aquí postrados ante este altar. Yo quiero invitar en el nombre de Jesús el que quiera que Dios lo capacite, que Dios le dé algo especial en esta noche. Salga de esa silla sin pena, sin vergüenza y confiado en que Dios va a hacer algo especial. Usted siente que Dios no lo puede usar por su pecado, pues venga y pida perdón y ya solucionemos ese problema, porque no podemos seguir igual. Queremos un avivamiento en Villa María. Queremos que todas estas gentes de estos barrios lleguen a los pies de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que necesitamos? No solamente necesitamos estar dispuestos, porque el mensaje ya está escrito. Muchas veces uno se siente cansado. Uno siente que no tiene la capacidad. Uno siente que no puede. Pero siempre que se sienta insuficiente, hermano, no olvide estas palabras. Es mucho mejor que usted sea insuficiente a que se sienta muy capacitado. Porque cuando usted está capacitado, usted se está dejando llevar por sus cualidades humanas. Y sea como sea, siempre se va a quedar corto. Pero cuando usted tal vez está agrietado, cuando usted tal vez no tiene muchas cualidades para hacer lo mandado en la obra de Dios, Dios todas esas imperfecciones, todos esos huecos, todos esos vacíos los llena con su gracia. Y cuando hay gracia de Dios, hermano, todo brilla mucho mejor.